Tal y como os prometí en el vídeo anterior, en este vídeo trataré sobre la formalización de los contratos. Este completa ese vídeo en el que se hablaba de la perfección y forma de los contratos. Pues bien, la formalización de los contratos se encuadra dentro del tema quinto del bloque cuarto referido a derecho administrativo. Como siempre, esta presentación me la podéis pedir en formato PDF en la dirección de correo que abajo viene indicada. En lo que respecta al marco normativo, volvemos a la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. En este caso, en el artículo 153. El apartado primero del artículo 153 marca la regla general. En este se indica que los contratos que celebran las administraciones públicas, es decir, aquellas que tengan tal consideración según el apartado segundo del artículo tercero, pues deberán de manera obligatoria, de ahí que lo marque de color rojo, formalizarse en documento administrativo. Para eso se tendrá que dar dos condiciones. En primero, que cumplan las condiciones de licitación, es decir, no se puede licitar de una manera y formalizar el contrato de otra. Es decir, tiene que haber una relación licitación con formalización. Y en segundo lugar, ese documento es título suficiente para acceder a cualquier registro público. Por otro lado, invita a que nuestro amigo Ventura el contratista pueda solicitar que ese contrato se eleve a escritura pública, pero siempre y cuando él corra con los gastos, es decir, quien algo quiere, algo le cuesta. Y termina aclarando que en ningún caso se podrá incluir en ese contrato cláusulas que impliquen la alteración de esos términos de adjudicación. Es decir, no se puede adjudicar de una manera y al final formalizar de otra. Por otro lado, nos indican los contratos basados en un acuerdo marco y en aquellos de sistemas dinámicos de adquisición. Vale, pues estos no requerirán tal formalización porque sabemos que su forma se hacía con la adjudicación. El apartado segundo de este artículo habla de los contratos menores. En él se limita a decir que la formalización de estos contratos contendrá el contenido del artículo 118. Para esta presentación me he permitido dividirlo en dos fases. Una primera fase denominada pretramitación y otra segunda fase llamada tramitación. En la primera, como contenido obligatorio, se debe ejecutar un informe del órgano de contratación. Este debe versar sobre cuál es la necesidad de ese contrato y quedar bien claro que no se altera el objeto con el fin de modificar las cantidades que establece el artículo 118. Además, indica que este informe solo será necesario para aquellos pagos que superen los 5.000 euros cuando se realice por anticipo de caja fija, o lo que es lo mismo, se exceptúan los contratos que se hagan por el modelo de anticipo de caja fija inferior a 5.000 euros. Con respecto a la fase de tramitación, será obligatoria la aprobación del gasto más la presentación de la factura. Si bien hay una consideración que es en los contratos menores de obras, en ellos como contenido obligatorio está el presupuesto de las obras y como un contenido potestativo el proyecto o informe de las oficinas o unidades de supervisión. Me refiero a potestativo en el sentido de que solo algunos contratos que cumplan los requisitos que establece la ley de contratos requerirán de proyecto e informe de las oficinas. Si hay algo totalmente memorístico en esta oposición es el aprendizaje de los plazos. En este apartado tercero se regulan los plazos de la formalización de los contratos. Si bien divide en dos tipos de contratos, aquellos que son susceptibles de recurso especial y aquellos que no lo son. En primer lugar, son susceptibles de recurso especial aquellos contratos que superen las cantidades de valor estimados que aquí aparecen y que ostenten la condición de poder adjudicador. Recordamos el AF Mudas de vídeos anteriores. En este caso, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran 15 días hábiles. Y para ello, los servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato
en un plazo no superior a 5 días. Además, establece que las comunidades autónomas tendrán ese margen de discrecionalidad para que el plazo de 15 días hábiles le pongan en un mes. Por último, en el restante de los casos, indica que la formalización del contrato deberá efectuarse como mucho pasados 15 días hábiles. Es importante tener en cuenta que en este artículo se habla de días hábiles y en ambos casos siempre desde la notificación a licitadores y a candidatos, cumpliendo las reglas que establece los artículos 40 y siguientes de la Ley de Procedimiento. El apartado cuarto habla de la no formalización por causa del adjudicatario. En este caso, se da la situación que por causas imputables al adjudicatario no se formaliza en el plazo establecido del apartado anterior el contrato. Por ello, se le establece una penalidad del 3% del presupuesto base de licitación, excluyéndose el IVA. Hay que tener cuidado con esto porque el artículo 100 de la Ley de Contratos, cuando habla de presupuesto base de licitación, sí incluye el IVA. Esta se tomará de la garantía definitiva que se haya constituido y sin perjuicio de las sanciones que existen ya en el artículo 71 referidas a la prohibición de contratar. Cuando suceda esto, el contrato se adjudica al siguiente licitador. Es muy importante porque esto no va a anular el contrato, puede ser una pregunta y lo que se hace es pasar al siguiente adjudicatario, es decir, al que ha quedado el segundo. En este caso, se le pide una entrega de documentos que, basados en una declaración responsable y siempre y cuando hay que tener en cuenta qué procedimientos son, si es un procedimiento abierto, si es restringido, pero en reglas generales se exige la declaración responsable que estará formada por que quede claro que la sociedad está constituida, que esté clasificada en su caso, que no está incursa en ninguna de las prohibiciones de contratar, que nos ha habilitado un correo electrónico a efectos de notificaciones, más luego unos requisitos objetivos, incluyéndose los de solvencia. Y para ello se les va a dejar el mismo plazo que se ha indicado en el apartado anterior. El apartado quinto nos habla cuando la no formalización se produce por causa de la administración. En este caso, si las causas de la no formalización son imputables a la administración, se debe indemnizar a nuestro amigo ventural contratista con los daños y perjuicios que la demora le haya podido ocasionar. Por último, el apartado sexto de este artículo nos habla cuándo se debe ejecutar el contrato. En este se da una serie de supuestos excepcionales, como es en el caso de contratos menores, que, como sabemos, podrán adjudicarse directamente al empresario siempre y cuando cumpla los requisitos de clasificación y solvencia que establece la propia Ley de Contratos, y se entregue la documentación que se indica en el artículo 118. En el caso de los acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición, la formalización se produce con la adjudicación. Pero existe la regla general. La regla general es que la ejecución del contrato se produce después de la formalización. Y por último, se establece una excepción que es en los contratos de emergencia, que sabemos que son cuando se producen acontecimientos catastróficos, grave peligro o aquellos que atenten contra la defensa nacional. Pues bien, en este caso se puede ejecutar el contrato anterior a la formalización.